Para escribir un verso hay que haber visto muchas ciudades, hombres y cosas. Hay que conocer los animales, sentir cómo vuelan los pájaros y saber qué movimiento hacen las florecillas al abrirse por las mañanas. Rainer Maria Rilke. Con esta frase del poeta y novelista austriaco Rainer Maria Rilke, les doy la bienvenida a su clase de lengua española de quinto de secundaria. Les saluda su maestra Sonia Mota. Esperando se encuentren bien junto a sus familiares para que continúen junto a nosotros desarrollando este proceso de enseñanza y aprendizaje por esta vía. Y entre ustedes y nosotros dar nuestro mayor esfuerzo para que este aprendizaje sea significativo. Como siempre, les recomendamos no bajar la guardia con las medidas de prevención, aún estando vacunados. Debemos continuar evitando el contagio y propagación del virus. Continuamos aprendiendo desde casa para preservar la salud. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Para esta clase necesitarás tener a mano los siguientes materiales: tu cuaderno de apuntes, un lápiz, un lapicero, una goma de borrar, un diccionario y tu cuadernillo. ¿Estamos listos? Vamos a ver qué aprenderemos hoy. En la clase de hoy vamos a conocer la diferencia entre prosa y verso. Con este tema podrán dominar las diferentes formas de producir un texto literario y elegir el estilo que más se adecue al tipo de poesía que deben escribir para el proyecto final. En este punto de la clase, por lo general, presentamos nuestro momento de lectura. Sin embargo, como en el día de hoy trabajaremos con la prosa y el verso, leeremos dos textos dentro de la clase, para a partir de estos establecer la diferencia entre los dos tipos de producciones literarias. Pero antes, haremos una breve recapitulación de lo aprendido en la clase anterior. Veamos. Hemos aprendido que el sarcasmo es una figura retórica que consiste en una ironía, es decir, dar a entender lo contrario de lo que se expresa. En esta se critica de manera ofensiva o despectiva, pues encierra una burla disfrazada, más o menos evidente, que por su mordacidad puede resultar hiriente, insultante o provocativa. Cumple la función de criticar o censurar algo o alguien, dotando la expresión de un tono burlesco. También comprendimos que la parodia, por su parte, trata de una imitación burlesca que caricaturiza a una persona. Por lo general, se apega a la ironía y a la exageración para transmitir un mensaje burlesco para divertir a los espectadores, lectores u oyentes. Observamos que la ironía y el sarcasmo se diferencian fundamentalmente en la intención. Mientras que una ironía consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice, un sarcasmo no es más que un comentario o burla punzante o hiriente. Por último, vimos la poesía satírico-burlesca. Es un tipo de literatura donde predomina un componente crítico y un componente humorístico. Como rasgos comunes a ambas, la poesía satírica tiene una raíz moral, mientras que la burlesca presenta una actitud inconformista del autor con la realidad.
Ahora sí llegó el momento de leer. Como ya habíamos dicho, vamos a ver la diferencia entre prosa y verso a partir de la lectura de los siguientes textos. Vamos a comenzar con un fragmento de una sátira antigua, escrita en el año 65 al 8 antes de la era común. Acompáñame. Sátira. Debemos ser tan indulgentes con las faltas del prójimo como el padre con las de sus hijos. Si tiene un chico bisojo, dice que tuerce algo la vista. Si es un enano, tan menudo como el aborto de Sísifo, le llama su pimpollo. Si anda con las piernas torcidas, lo encuentra estevado y poco derecho. Si se tambalea sobre los talones. Del que vive con estrechez, digamos que es económico. Del vano y jactancioso que quiere ser agradable a sus amigos. Del rudo y libre de lengua que es franco y enérgico. Del arrebatado que tiene un gran corazón, es la única conducta capaz de hacer conservar a los amigos. Pero nosotros ponemos tachas en las mismas virtudes, empañando el cristal transparente del vaso. Conocemos a un vecino honrado, y como sea algo apático, decimos que es insufrible su pesadez. Al que viviendo en un mundo lleno de envidias y capaz de los mayores crímenes, sabe hurtar el cuerpo a las acechanzas que se le ponen. En vez de tenerlo por cauto y precavido, le llamamos solapado y astuto. Si algún inocente, como yo lo hice contigo no pocas veces, oh mecenas, dices, ya viene con su charla importuna a interrumpir nuestros estudios o meditaciones. Es un mentecato que carece de sentido común. Así tan de ligero, decretamos leyes rigurosas contra nosotros mismos, puesto que ninguno está libre de defectos, y aquel es mejor, tiene menos. Quinto Horacio Flaco, fragmento. ¿Disfrutaste la lectura? Sé que sí. Es increíble ver cómo un texto que fue escrito hace tantos siglos tenga un contenido con tanta similitud con conductas humanas de la actualidad. En esta obra, Horacio presenta una visión de la cultura humana del comienzo de la humanidad, mostrando abundantes elementos autobiográficos y características de la sátira que persiguen un fin moral. Muy bien. Ahora vamos a leer un soneto de don Luis de Góngora, en el cual le dedica sus líneas a Juan Ruiz de Alarcón. Acompáñame. Elogio descriptivo a Juan Ruiz de Alarcón. De las ya fiestas reales, sastre y no poeta seas, si a octavas como a libreras introduces oficiales. De ajenas plumas te vales, corneja desmentirás. La que adelante y atrás, gémina concha tuviste, Galápago siempre fuiste y Galápago serás. Luis de Góngora. Espero que hayas disfrutado este texto también. Siempre es entretenido leer a Góngora. En este soneto acaba con Alarcón, criticándolo por haber editado piezas de otros autores. Por eso le dice que le considera más sastre que poeta. Por otro lado, se burla del enorme cuerpo de Alarcón, le llama Galápago y le dice que se viste con concha. Recordemos que, entre otras cosas, el dramaturgo mexicano tenía abultamientos tanto en su pecho como en su espalda. Me imagino que te estarás preguntando, ¿y qué ha pasado con el tema que íbamos a trabajar hoy? La profe dijo que íbamos a conocer y a diferenciar la prosa y el verso. Muy bien, si eso es así, significa que estás prestando atención. Entonces, pudiste observar que ambos textos están escritos de forma diferente. Esto se debe a la composición que posee cada uno. Entonces, debemos analizar la estructura de cada una de estas formas del lenguaje literario para que puedas establecer la diferencia y determinar en cuál de estas dos formas está escrito cada texto, prosa o verso. ¿Sabes qué es la prosa? Veamos.
La Real Academia Española define la palabra prosa como la forma de expresión habitual, oral o escrita, no sujeta a las reglas del verso. También en el mismo diccionario encontramos la definición de poema en prosa como una composición literaria en prosa que utiliza recursos propios de la poesía. En otras palabras, podemos determinar que la prosa no es más que la forma natural de expresarnos. En la literatura, los textos escritos en prosa que podemos encontrar están novela, cuentos, ensayos, entre otros. La prosa está formada por oraciones que a su vez forman párrafos. La prosa poética, al igual que los poemas, se centra en una persona o situación. Narra muy detalladamente para transmitirnos emociones y sentimientos, pero no posee ningún ritmo o número de sílabas. Ahora veamos el verso. Según la Real Academia Española, es una palabra o conjunto de palabras sujetas a medidas y cadencia, o también solo a cadencia, con sentido colectivo, por contraposición a la prosa. En palabras más simples, el verso es una forma especial de expresión. Los versos son cada una de las líneas que conforman una estrofa en un poema. Tipos de versos. El verso rimado es aquel cuya palabra final rima con la palabra final de al menos otro verso. Según su tipo de rima, se clasifican en asonante y consonante. Asonante, cuando riman los sonidos vocálicos al final de un verso. Consonante, cuando riman los sonidos consonánticos y vocálicos al final de un verso. El verso suelto es aquel que no tiene rima, pero aparece alternándose con el verso rimado dentro de una composición. El verso blanco es aquel que no tiene rima, pero sí medida, y aparece en una composición en la que no hay versos rimados. El verso libre no tiene medida específica ni tampoco tiene rima. Ahora que vimos cuáles son los tipos de rima, acompáñame a realizar el siguiente ejercicio. Veamos el siguiente poema de Baltasar de Alcázar. Escuchemos y observemos detenidamente los últimos sonidos al final de los versos, para determinar si hay rima y si la misma es asonante o consonante. Tres cosas me tienen preso, de amores el corazón, la bella Inés el jamón y berenjenas con queso. Esta Inés amante es, que tuvo en mí tal poder, que me hizo aborrecer todo lo que no era Inés. Trájome un año sin ceso, hasta que en una ocasión me dio a merendar jamón y berenjenas con queso. Baltasar de Alcázar, fragmento. Ahora vamos a determinar los últimos sonidos al final de los versos para verificar si hay rima y si la misma es asonante o consonante. Preso, queso. Corazón, jamón. Es, Inés. Poder, aborrecer. Ceso, queso. Ocasión, jamón. Observa que señalamos la sílaba a partir de la última sílaba acentuada o tónica. Para la rima se toma en cuenta la sílaba tónica. ¿Pudiste encontrar la rima? Muy bien, tenemos rima. ¿Y qué tipo de rima es? ¿Asonante o consonante? La rima encontrada es consonante. Ahora observemos el siguiente verso, Canción desesperada de Pablo Neruda. Canción desesperada. Era la alegre hora del asalto y el beso, la hora del estupor que ardía como un faro, ansiedad de piloto, furia de buzo ciego, turbia embriaguez de amor, todo en ti fue naufragio. Pablo Neruda, fragmento. ¿Qué tipo de rima encontramos en el verso?
Veamos. Beso, ciego. Faro, naufragio. Como pueden ver, solo riman las vocales, por ende es una rima en asonante. Después de ver la clasificación de los versos según el tipo de rima, es momento de determinar la diferencia entre el verso y la prosa. Analicemos el siguiente cuadro comparativo. Prosa, forma habitual de expresión escrita. El verso, forma especial de expresión escrita. En la prosa, el texto ocupa todo el renglón. Los enunciados se disponen de forma continua. Y en el verso, se escriben mediante verso, cada verso ocupa una línea. En la prosa, las oraciones tienen el mismo número de sílabas. Y en el verso, tienen un número determinado de sílabas en cada verso. En la prosa, no se miden las sílabas, mientras que en el verso sí se miden las sílabas para determinar la rima. En la prosa no tiene rima, mientras que en el verso puede mantener rimas. En la prosa no tiene ritmo y en el verso sí tiene ritmo. En la prosa las oraciones forman párrafos y en los versos forman estrofas. Excelente. Ya que puedes diferenciar entre la prosa y el verso, te invito a analizar los textos que compartimos hoy para determinar si están escritos en prosa o en verso. Ahora veamos cuáles cualidades posee cada uno de los textos que leímos. Empecemos. Veamos el texto de la izquierda. ¿Su escritura está como escribimos diariamente? La respuesta es no. Tiene una forma especial de escritura, o sea que está escrito en versos. Vamos a ver el de la derecha. ¿El texto ocupa todo el renglón o cada verso ocupa una línea? Así es, cada línea es un verso. Es importante destacar, ambos textos tienen como finalidad transmitir belleza a través de las palabras. La prosa literaria se aleja del razonamiento y planos lógicos. Tiene libertad para expresar estados anímicos del autor. Además, maneja toda clase de recursos expresivos estéticos. La prosa no emplea reglas de versificación, no emplea rima ni ley como acento, tampoco la sílaba métrica. Con la prosa, el escritor tiene mayor libertad expresiva, ya que puede usar todo el espacio de la hoja para narrar. Describe personajes, lugares, épocas y cualquier elemento que desee el autor. La rigidez del verso limita la escritura del autor. Solo usa una parte de la hoja. En los versos se usan las reglas de versificación. Se emplea la rima, el acento, la sílaba métrica. El párrafo es en prosa como estrofa es en versos. La unión de los versos forma las estrofas. La unión de oraciones conforma párrafos. Así llegamos al final de la clase de hoy, pero antes de despedirnos formalmente, vamos a hacer una breve retroalimentación de lo aprendido hoy. Aprendimos sobre la prosa y el verso. Vimos que la prosa poética, al igual que los poemas, se centra en una persona o situación. Narra muy detalladamente para transmitirnos emociones y sentimientos, pero no posee ningún ritmo o rima. También encontramos que el verso son palabras o conjunto de palabras sujetas a cadencias y medidas, o solo a cadencia. El verso rimado es aquel cuya palabra final rima con la palabra final de al menos otro verso. Según su tipo de rima, se clasifican en asonante y consonante. Asonante, cuando riman los sonidos vocálicos al final de un verso. Consonante, cuando riman los sonidos consonánticos y vocálicos al final de un verso.
El verso suelto es aquel que no tiene rima, pero aparece alternándose con el verso rimado dentro de una composición. El verso blanco es aquel que no tiene rima, pero sí medida, y aparece en una composición en la que no hay versos rimados. El verso libre no tiene medida específica ni tampoco tiene rima. Analizamos un cuadro comparativo entre la prosa y el verso. Vimos las cualidades que distinguen a cada una. Ahora sí llegamos al final y para cerrar te dejaré las siguientes interrogantes para que reflexiones sobre lo aprendido. ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido hoy? ¿Cómo fue mi desempeño en la clase de hoy? ¿Qué puedo hacer para seguir ampliando mis conocimientos? En la próxima clase seguiremos ampliando más sobre el verso. La voluntad puede ser fortalecida por el ejercicio y confirmada por la perseverancia. Aldous Huxley. Con esta frase me despido por el día de hoy. Les acompañó su docente de lengua española, Sonia Mota. Será hasta un próximo encuentro. Bendiciones infinitas. Bye bye.